Hola amigos bibliófilos, y hoy toca el wrap-up habitual. Sí, como parte de la tradición de ya estar a finales de julio, toca el resumen de las lecturas de junio, que en total fueron 3 lecturas. Sí, ya lo sé, eso es bastante poco, teniendo en cuenta que soy yo, que podríamos resumir con el título Los crímenes del pasado. Es un título bastante descriptivo de lo que leí. Pero sin más, vayamos al grano, que sí, son 3 libros, pero como siempre me voy a liar. El primer libro que leí fue Actos Humanos de Han Kang, del que ya hice una videoreseña. Solo decir que es una novela que se basa en hechos reales y terribles ocurridos en Corea del Sur. Se trata de la denuncia política de un crimen, pero sobre todo de un silencio, que marca aún al país. Solo añadir aquí que está escrito desde varios puntos de vista, con una multiplicidad de personajes, y que en algunos casos el cambio de narrador lo entiendo, como pasar de la segunda persona a la primera entre el primer y el segundo capítulo, pero en otros casos no sé cuál es la razón para la persona gramatical que escoge, aunque sé que tiene que haberla, porque Han Kang no me parece el tipo de autora que deja eso al azar. De todas formas, si queréis saber más, echadle un ojo a mi videoreseña. Lo siguiente que leí fue La perra de Alejandría, de Pilar Pedraza. Este es el primer libro que leo de esta autora española famosa en el género fantástico y de terror. En este caso se trata de, digamos, una reconstrucción de la Alejandría de los siglos IV y V y más concretamente de la época de Hipatia, Orestes, el prefecto de Egipto, y el patriarca Cirilo. De hecho, varios de los nombres de estos personajes están cambiados, supongo que para dar más libertad a la escritora a la hora de meter elementos fantásticos en el relato, porque la novela tiene mucho de fantasía, y es extrañamente fiel a la realidad histórica al mismo tiempo. Es una cosa rara. Es un libro extraño, aunque no lo digo de manera negativa. Es un relato gótico, que de alguna manera tiene un aire a los relatos góticos escritos por mujeres en el siglo XIX, y al mismo tiempo es como alguien del siglo V escribiría estos mismos sucesos, mezclando fantasía y realidad. Los dioses están vivos, los milagros ocurren, hay un elemento sobrenatural en las narraciones de la época, incluso aunque provengan de historiadores de entonces. Lo real y lo mitológico estaban mucho más engarzados. En esta novela tanto te encuentras una narración bastante fiel de las tensiones sociales y religiosas de la época como una invasión zombie. Y esto último no es una broma. Tiene sentido en el contexto. Porque, entre otras cosas, creo que este libro habla sobre la decadencia del paganismo y el triunfo del cristianismo sobre él, algo que ocurrió con bastante violencia y mucho más dramáticamente de lo que normalmente se cuenta. La violencia está muy latente en todo el relato. Y el sexo. Me pareció muy bien escrito, muy descriptivo, muy evocador, y aunque, como he dicho, es un poco extraño, y el misterio gótico no es lo mío, sí que me resultó una lectura interesante. Ahora, quienes buscáis que una novela responda a todas vuestras preguntas, absteneos, porque esta novela no contesta ninguna. Creo que es una gran muestra de su género, y el único problema que le vi es que lo leí entre 2 libros que me parecieron geniales, y claro, su valoración se resintió un poco. Pero creo que a los amantes del género les gustará. Claro que los amantes del género probablemente ya lo habrán leído. Y el último libro que leí fue Regreso a Berlín, de Berna B. Carleton. Esta novela me encantó y me cabreó a partes iguales. Está un poco basada en la experiencia de la propia escritora, que era amiga de la fotógrafa Giselle Freund, y su viaje a Alemania en 1957. La novela se sitúa en 1956 y nos cuenta la historia de la narradora, una periodista americana, que en un viaje en transatlántico conoce a un matrimonio inglés y cómo los 3 deciden viajar a Berlín. Y se encuentran con la Alemania del milagro económico, dividida en 2 Alemanias. Ocurrió en 1964. A los comunistas les pareció que había demasiada libertad de movimiento por esos lares y toda la gente ahí moviéndose, y construyeron el muro. Pero en 1956 la gente aún se movía, si no libremente, porque había checkpoints, sí con mucha más facilidad con la que lo haría en el futuro. Y de hecho la novela te cuenta cómo los alemanes de la parte ocupada por los soviéticos iban a la parte aliada a trabajar en las empresas o a, yo que sé, comprar mantequilla, mientras que los de la zona aliada iban a la comunista a comprar libros o música, que estaban mucho más baratos. Eso sí que es una diferencia de prioridades. ¿Es que los comunistas nunca escucharon la frase japonesa Hana Yori Dango, que significa a grandes rasgos la comida antes que las flores? Sí, bueno, pero al menos nuestros ciudadanos no son unos tarugos. Ajá, sí, tú lo dices. Que también se habla en la novela de cómo Alemania tras la guerra era un erial cultural.
Pensad que la mayor parte de los intelectuales y los miembros de la cultura os exiliaron o los mataron. Y los nazis a la cultura es lo que Jack el Destripador a las prostitutas. Se necesitan décadas y décadas y décadas para recuperarse. Mirad el ejemplo de España, si no. Y sobre todo es más difícil cuando cualquier contracultura, cualquier nuevo movimiento intelectual se entiende como subversión. Y eso pasaba en cualquiera de los dos lados. Aunque lo gracioso es que en 1956 los alemanes todavía creían que las potencias extranjeras de ocupación se irían y que ellos podrían arreglar sus problemas solos. ¡Ja! Ilusos. 1956 era una época extraña, porque los aliados, los estadounidenses principalmente, cambiaron su política respecto a los nazis, o ex-nazis, siendo amable. De matarlos o encerrarlos, pasaron a darles puestos de responsabilidad, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el nuevo enemigo era la Unión Soviética. De hecho, uno de los personajes con los que se topan nuestros protagonistas comenta que los estadounidenses le dicen que, sabiendo lo que saben ahora de los soviéticos, en 1941 les deberían haber ayudado contra Rusia. Lo cual tiene gracia, en el sentido de que no tiene ninguna, porque quien rompió el tratado Ribbentrop-Molotov fueron los nazis y quien técnicamente inició la Guerra Fría fueron los estadounidenses. Que sí, que lo de los americanos igual es comprensible porque era difícil fiarse de que Joseph Stalin fuera a cumplir un acuerdo firmado en una servilleta. Pero lo cierto es que lo hizo, se enfadó con Tito por ello. Pero que entiendo la desconfianza, sobre todo con una Unión Soviética toda crecida tras darle sopas con onda a los nazis. Así que en 1956 los alemanes estaban muy confusos, porque algunos de ellos no podían decir abiertamente que fueron pronazis, pero al mismo tiempo los antiguos jerarcas nazis vivos ayudaban a los aliados y mira qué malos los rojos. Los nazis no murieron, solo cambiaron de nombre. El mensaje que se les envió fue que el ideario estaba bien, pero que tenían que cambiar algunos de los actos. Solo algunos. Yo también estaría confusa. Si os preguntáis que qué se cocía en el lado oriental, el libro no lo dice porque la mayor parte se concentra en Berlín Occidental. Supongo que estarían con sus purgas y sus cosas. La novela, además de hacernos una radiografía de la Alemania occidental de la época, es un retrato de la subjetividad en el relato histórico. Cómo nos contamos a nosotros mismos lo que ocurrió, cómo nos convencemos y cómo ignoramos los datos que resultan molestos a la narrativa que hemos creado. También habla de la culpa, la individual, pero sobre todo la colectiva, y cómo puede alguien hacer frente a compartir nacionalidad con personas que apoyaron tal barbaridad. Y al mismo tiempo, nadie puede desprenderse de la cultura con la que ha nacido. Incluso si emigras, nunca dejarás de ser del país del que provienes y nunca serás del todo del nuevo país. El desarraigo es un sentimiento común en los emigrantes. Y nunca serás del nuevo país porque, tal y como dice uno de los personajes, no tienes plena libertad para criticar el país de acogida. Si lo haces, alguien vendrá y te soltará: «Si tan en disgusto estás, vuelve de donde viniste». Y claro, esa es una crítica imbécil, pero demoledora. Tú no eres de este país, tú eres un emigrante. Si no puedes criticar libremente lo que ocurre allá donde estás, eres un extraño. Me pareció una novela buenísima y muy lúcida. Sí, tiene como un par de subtramas que pensaba que iban a llegar a algún lugar y luego no lo hacen, pero aún así. Y por si hay algún alemán o descendiente de alemanes por aquí, sí, se critican mucho a los alemanes porque a uno de los personajes le gusta mucho pontificar, pero eso es sobre todo al principio. Luego la crítica es mucho más mesurada y más constructiva. Al final, los únicos que en 1956 podían construir la nueva Alemania eran las generaciones futuras. Los que vivieron la Segunda Guerra Mundial estaban atados por la culpa, o el odio, o la pena. Solo los jóvenes podían crear algo nuevo sin odio. Pero para eso tenían que saber de dónde venían. Las antiguas generaciones necesitaban contarles la verdad. Y bueno, ya está, eso es todo. Sí, creo que este vídeo se debería haber llamado Viaje a Berlín y luego otras dos cosas que leí también. Sí, creo que me he pasado con esa sección de Viaje a Berlín, pero bueno, en fin. Luego no vayáis por ahí diciendo que los booktubers simplemente mencionan el título de un libro y si les gustó o no y ya. ¿Ves? Eso nunca pasa en este canal. Aburriros todo lo que queráis, pero nunca os quedaréis con ganas de más. Y en fin, que ahora sí que termino porque es que me enrollo mucho, ¿vale? Así que me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.